Estamos aquí reunidos, adorándole en unidad. Estamos aquí reunidos, alabándole, exaltándole. Estamos aquí reunidos, adorándole en unidad. En vida abundante exaltamos al Señor. En vida abundante queremos darle adoración. En vida abundante proclamamos su amor. Estamos aquí reunidos, adorándole, exaltándole. Estamos aquí reunidos, adorándole en unidad. Vida abundante exaltamos al Señor. En vida abundante queremos darle adoración. En vida abundante proclamamos su amor. Hoy alzamos la voz al gran yo soy. Proclamamos su amor en unidad. Hoy alzamos la voz al gran yo soy. Proclamamos su amor en unidad. Vida abundante exaltamos al Señor. En vida abundante queremos darle adoración. En vida abundante proclamamos su amor. Proclamamos su amor. En vida abundante. Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga en esta mañana. Nos volvemos a unir como pueblo del Señor para gozarnos en su presencia. Dice su palabra: entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, y decir: tú has sido bueno, Señor. Bueno es Dios. Entra con acción de gracias, por sus actos alaba. Entra a su presencia con gozo, cantando: grande y fuerte es Jehová. Alabale al son de trompeta, con pandero y arpa también. Que toda la creación cante hoy, alabándole con el corazón. Porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, para siempre es su misericordia. Porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, para siempre es su misericordia. Porque bueno es Dios, para
para siempre y su misericordia. Sí, Señor. Cristo es por siempre exaltado, creador de todo el ser. Ven ante Él a postrarte, manos levantar y tu voz alzar, porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, para siempre es su misericordia. Porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, para siempre es su misericordia. Porque bueno es Dios, para siempre es su misericordia. Porque bueno es Dios, para siempre y su misericordia. Te exaltamos a ti, Señor. Porque bueno es Dios, para siempre es su misericordia. Porque bueno es Dios, para siempre es su misericordia. Porque bueno es Dios, para siempre es su misericordia. Aleluya. Gloria al Señor. Tú eres bueno. Venimos a gozarnos en su presencia. Grande eres tú, Señor. Dios es fiel. Sí, Señor. Se estremece, los muros caerán. Cuando le adoro, se rompen las cadenas, los muros caerán. Los muros caerán, los muros caerán, Señor de mi cántico. Caerán, los muros caerán, los muros caerán, gritos de júbilo caerán. Cuando yo danzo, aumenta Dios mis fuerzas, los muros caerán. Cuando yo grito, mis enemigos huyen, los muros caerán. Los muros caerán, los muros caerán, Señor de mi cántico. Caerán, los muros caerán, los muros caerán, gritos de júbilo
Señor. A ti sea la gloria. Y decimos así: hoy puedo cantar con libertad, porque soy su hijo, porque soy su hijo. Hoy puedo cantar con libertad, porque soy amado, porque soy amado. Podemos sentir su gozo, podemos sentir su brillo, la sanidad en las aguas. Queremos cantar, podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu brillo, y hay sanidad en las aguas. Queremos cantar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Podemos sentir su gozo, podemos sentir su brillo, hay sanidad en las aguas. Vamos, dígalo. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu brillo, y hay sanidad en las aguas. Queremos cantar. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad. Puedo cantar en la casa de Dios, puedo cantar y disfrutar. Somos libres, somos libres por su sangre. Libres soy, somos libres por su sangre. Libres soy. Sí, Señor. Confesamos que Cristo no está muerto. Cristo no está muerto. Cristo no está muerto. Cristo no está muerto. Lo siento en mis manos, lo siento en mis pies, lo siento en todo. Cristo no está muerto, Cristo no está muerto, mi Cristo no está muerto, está vivo. Lo siento en mis pies, lo siento en todo mi ser. Una vez más, Cristo no está muerto, Cristo no está muerto, Él está vivo. Cristo no está muerto, Él está vivo. Lo siento en mis manos, lo siento en todo mi ser. Lo siento en mis manos, lo siento en todo mi ser. Aleluya. Aleluya. Confesamos y creemos en un Dios vivo,
un Dios que derrotó a la muerte. Oh sí, Señor, grande eres tú, Señor. Grande eres tú. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él. Cuán grande es Él. Lo recuerdo del amor divino que desde el cielo al Salvador envió. Aquel Jesús que por salvarme vino y en una cruz sufrió por mí, murió. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, Cuán grande es Él. ¿Qué tal si lo dice una vez más? Lo decimos a una sola voz en esta mañana. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Amén. Amén. Que Dios les bendiga una vez más, mis amados hermanos, en esta preciosa mañana de domingo de resurrección. Para aquellos que recién se están conectando con nosotros,
pues estamos precisamente en el momento a través del cual Dios hablará a nuestra mente, Dios hablará a nuestro corazón y seremos edificados, seremos desafiados, seremos bendecidos a través de la preciosa palabra del Señor. Y para esta linda oportunidad hemos invitado a uno de nuestros presbíteros de acá de la zona central de Guatemala y tenemos con nosotros precisamente al reverendo Joel Poveda López, pastor de la primera iglesia del Nazareno, acá en la ciudad de Guatemala, y él nos va a estar predicando la bendita palabra de Dios y nos va a estar hablando precisamente acerca de la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Recibamos con gozo la palabra de Dios que Él ha puesto en el corazón de nuestro amado hermano pastor. Bienvenido, mi hermano Joel, y el tiempo pues es para usted. Que Dios le bendiga. Muy buenos días, amados hermanos y amadas hermanas de esta amada congregación Iglesia del Nazareno Vida Abundante. Agradezco mucho al Señor la invitación que le han hecho a este servidor a través de su pastor, nuestro hermano Pedrito Sencente. Es una bendición, por supuesto, compartir la palabra del Señor y que juntos nos edifiquemos y que juntos crezcamos en el conocimiento de la palabra y que de esta forma el Señor, a través de su Espíritu Santo, siempre nos recuerde todo aquello que nosotros tenemos que vivir y practicar en cada momento de nuestro trajinar por esta tierra. En esta mañana, que es una celebración muy especial, Domingo de Resurrección, queremos reflexionar en 6 resultados de la resurrección de Cristo. 6 resultados de la resurrección de Cristo, basados allá en 1 Corintios capítulo 15, versículos 14 al 20. 1 Corintios capítulo 15, versículos 14 al 20. Así dice la palabra del Señor en esta mañana. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Y si somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicia de los que durmieron es hecho. Y yo quiero repetir este versículo 20, que es la verdad más importante en todo este pasaje de acuerdo al criterio de este servidor. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. Amados hermanos y amadas hermanas, reflexionar sobre la importancia que tiene la resurrección en nuestra vida práctica es totalmente importante. Y aquí el apóstol Pablo está haciendo toda una reflexión y toda una argumentación que busca la manera que aquellos hermanos en Corinto puedan volver al conocimiento que él les había de alguna forma compartido cuando fue fundada esta congregación. Por tanto, amados hermanos y amadas hermanas, el apóstol Pablo está haciendo o está buscando que aquellos hermanos recuerden que la resurrección de Jesucristo fue algo real.
En los primeros versículos, básicamente, él habla de testigos que presenciaron y que tuvieron en su responsabilidad el decir, yo sí lo vi. Y después en toda la argumentación hasta el versículo 11 y 12, él está diciendo que es una realidad que Cristo sí resucitó. Y es en el versículo 2 entonces en donde él dice, si Cristo resucitó, ¿cómo es que algunos andan diciendo ahora que no ha resucitado? Pareciera ser, amados hermanos, y explicando un poquito el contexto de estos versículos, pareciera ser que en la iglesia allá en Corinto se había filtrado una enseñanza, una doctrina que estaba buscando como dar por terminada la creencia de que Jesucristo había resucitado y que por tanto no había resurrección de muertos. Pareciera ser también, amados hermanos, que este tipo de argumentos y enseñanzas como que ya estaba haciendo su trabajo negativo en aquellos corazones. Y por tanto el apóstol Pablo le urge a la iglesia a que no crea esta parte, sino que la deseche. Y por eso mismo él afirma en el versículo 20 del capítulo 15 de Primera de Corintios que Cristo sí ha resucitado. Amados hermanos, entender esta verdad para el apóstol Pablo y para aquella congregación y para nosotros es de suma importancia. Queremos pedirle a Dios que nos guíe en medio de esta reflexión. Oremos un momentito. Amado Señor, te suplicamos que nos ayudes a entender tu verdad y que tu verdad en este tiempo sea, Padre Celestial, no solo la que nos sostenga, sino la que nos haga vivir compartiendo tu mensaje con aquellos que todavía necesitan saber que la resurrección tuya, Señor, da posibilidad para que todo ser humano que cree en ti sea salvo y sea libre, Señor. Padre, en esta mañana, edifícanos por medio de tu palabra. En el poderoso nombre de nuestro Señor Jesús lo rogamos. Amén. Muy bien, amado hermano. Como ya dijimos, es una argumentación que está haciendo el apóstol Pablo en medio de aquella enseñanza que ya se había filtrado a la congregación, y al parecer algunos hermanos ya los habían revertido de la creencia original, y por eso es que el apóstol Pablo les tiene que recordar que ellos ya habían recibido la enseñanza y ya la habían aceptado y ya estaban convencidos. El versículo 11 dice de la siguiente manera, porque o sea yo, o sean ellos, refiriéndose a los apóstoles, así predicamos y así habéis creído. Significa que los estaban moviendo de esa creencia que ya se les había enseñado. En este tiempo tenemos muchas oportunidades y muchas tentaciones de empezar a creer cosas que no son, o más bien dejar de creer lo que la palabra nos habla claramente acerca de la resurrección de Jesucristo y el poder y las implicaciones que ésta tiene. Por eso en esta mañana yo quiero señalar 6 resultados de la resurrección de Cristo basado en estos versículos del 14 al 20, que básicamente es una argumentación
con ese arte que tenía el apóstol Pablo, filosófica, pero también certera y verdadera, porque no estaba simplemente haciendo una argumentación o un discurso con fundamentos débiles ni mentirosos, sino estaba haciendo una argumentación con fundamentos fuertes. Ya los vamos a ver. Y que el apóstol Pablo estaba haciendo como un contraste en lo que ellos ya estaban creyendo. Bueno, si ustedes creen que no hay resurrección, entonces no hay esto, entonces no hay otro. Ahora les quiero decir una cosa. Los condicionantes, esto que encontramos en el versículo 14, que dice, y si Cristo, versículo 16 dice, porque si los muertos, esa condicionante, versículo 17, y si Cristo no resucitó, versículo 19 dice, si en verdad, si en esta vida, entonces estas condicionantes y especialmente las del versículo 14 y 17 son condicionantes que comienzan con una palabrita en el idioma original que transliterada es an. Y esa palabrita es una palabrita que dentro de un momentito yo quiero explicar qué significa. Y por eso es que esta argumentación es importante. Ahora, las 6 cosas, los 6 resultados que nosotros encontramos en estos versículos son los siguientes. Primero, nuestra predicación no es vacía. Versículo 14. Y si como ya se fijaron, entonces estoy haciendo la argumentación positiva a lo que encontramos en estos versículos. Porque en el versículo 14 dice, vana es entonces nuestra predicación, pero entonces yo estoy haciendo la parte positiva. Nuestra predicación no es vacía. En segundo lugar, nuestra fe no es vacía. Versículo 14 también. Tercero, nuestro testimonio es verdadero. Versículo 15. Número 4, nuestra fe no es inútil. Versículo 17. Número 5, nuestra vida ya no está en el pecado. Nuestra vida ya no está en el pecado. Y número 6, nuestros muertos en Cristo sí tienen esperanza. Sí tienen esperanza. Nuestros muertos en Cristo sí tienen esperanza. Pero como por cuestión de tiempo no podemos desarrollar todas estas ideas, déjenme hablar de 3 de estas, que 2 de ellas se conjuntan. Yo quiero hablar de la primera y de la segunda, es decir, quiero hablar de la predicación y quiero hablar de la fe. Y por eso es que digo 3 cosas, porque en cuanto a la fe, el versículo 14 dice una cosa y el versículo 17 también lo vuelve a retomar en el tema de la fe. Pero entonces, empecemos por el tema de que nuestra predicación no es vacía. ¿Qué significa esto? Nuestra predicación no es vacía. Está justamente basado en esa palabrita que en Reina Valera traduce vano. Vano, nuestra predicación es vana, dice. Vana es nuestra predicación, vana. Esa palabrita vana, si la transliteramos a nuestro castellano, la palabra kenos. Y esa palabrita significa 3 cosas: vacío, vano, algo hueco.
Es decir, algo que no tiene un sustento y un significado profundo. Y por tanto no se puede en ello basar ningún tipo de defensa ni argumentación. Por supuesto, ustedes tienen que ver el tema, ¿verdad?, de lo irónico que el apóstol Pablo está usando para hacer la argumentación. Pero aquí es donde yo les quiero hablar un poco. Esta condicionante del versículo 14, y si Cristo no resucitó, comienza con esa palabrita que ya les mencioné, que se translitera ean. Y ean es una palabrita que la podríamos interpretar como una probabilidad que posiblemente, disculpe la redundancia, una probabilidad que posiblemente no se dé. O también la podríamos interpretar como algo incierto, en lo cual no estoy seguro que se pueda dar. La traducción mejor que podríamos sugerir, y si Cristo, sería si acaso, o si en caso Cristo no hubiera resucitado, o si acaso Cristo no hubiera resucitado. Por tanto, esto le daría un sentido mejor al versículo, y de un solo nosotros viéramos la argumentación que Pablo está haciendo, en donde no es que está validando el pensamiento de los que creen y dicen que no hay resurrección, sino más bien está diciendo, en el caso que ustedes tuvieran razón, como quien dice, los que tenemos razón somos nosotros. Ahora bien, hermano, ¿qué pasaría si esta gente tuviera razón? Por supuesto, entonces la afirmación ya la tiene el versículo. La predicación fuera vana, es decir, vacía, sin ningún tipo de fundamento profundo en el cual nos podamos basar. Entonces, pero afirmamos de forma clara, la predicación de la palabra del Señor no es vacía, no es vana, no está fundada en algo incierto, en algo hueco. No, la predicación de la palabra del Señor está fundada en algo fuerte. Es decir, su fundamento es fuerte. ¿Y cuál es el fundamento? Pues la afirmación del versículo 20, que usted claramente lo leyó junto conmigo. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Ese es el fundamento. Y por esto es que dice el apóstol Pablo, allá en los primeros versículos, que, mire por favor allí, que él se le apareció a diferentes testigos. Yo quiero que leamos versículo 1 en adelante. Dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual recibisteis, afirma, ¿verdad?, que ya estaban entonces ellos practicando eso en ese momento que lo recibieron, en el cual perseveráis, oiga bien, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Oiga el efecto, ¿verdad?, de retener esta palabra, el tema de la salvación. Si no creísteis en vano, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, conforme a lo que estaba escrito, y que apareció a Cefas, uno de los hombres más importantes después de la resurrección, ¿no es cierto? Y después a los 12 testigos. Cefas, uno de los hombres importantes, ¿verdad? Ya en el tiempo del Pentecostés. Versículo 6 dice, después apareció a más de 500 hermanos a la vez,
de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Y después, dice versículo 7, apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Él se cuenta entre los testigos. ¿Qué significa esto? El apóstol Pablo y todos los demás testigos que él ya citó en estos versículos son los que dan fe que sí Jesucristo resucitó, que sí la resurrección es cierta, que no simplemente como algunos argumentaron por allí, es que los discípulos se robaron el cuerpo y después inventaron la teoría de que había resucitado. No, no fue eso. Y por eso en el versículo 15 es interesante que él habla, ¿verdad?, que entonces no serían testigos verdaderos, testigos fehacientes. Amados hermanos, yo le quiero decir, la implicación de ser testigos en aquel entonces no era tan igual como nosotros en este tiempo. En este tiempo cualquiera inventa cualquier cosa. Y el ser humano tal vez lo podría hacer durante toda la historia tal cosa. Pero en el tiempo del apóstol Pablo, si alguien decía que era testigo de algo, es porque lo había sido, no es porque se lo estaba inventando. Interesantemente escuché a otro consiervo reflexionar por allí y decía, si aquellos no fueron testigos verdaderos, ¿por qué entonces estuvieron dispuestos a morir simplemente por decir, yo sí sé que Jesucristo resucitó? ¿Por qué estuvieron dispuestos a dar su vida? Amado hermano, entonces se hubieran convertido en personas tontas, disculpe la expresión, porque entonces murieron por algo que no era cierto. Pero al morir por algo, ellos estaban seguros y estaban dispuestos a dar su vida por decir y asegurar, Jesucristo sí ha resucitado. Ahora, por ahí también surgió otra teoría en donde algunos dicen, no, Jesucristo verdaderamente no murió. Lo que pasó fue que, pues, su crucifixión, el perder mucha sangre y todo eso lo puso en estado de coma. Y que cuando lo llevaron a la tumba, el frío lo despertó y lo reanimó. Y entonces Jesucristo se levantó, pero verdaderamente no murió. Ese es un argumento que muchos hacen también. Y que quiero decirles, estos argumentos trascienden la historia y todavía afectan la creencia de mucha gente. Pero amado hermano y amada hermana, nosotros creemos lo que dice la palabra y lo que dice el apóstol Pablo en este versículo 20 de Primera de Corintios capítulo 15. Mas ahora Jesucristo sí ha resucitado. Y entonces, ¿qué buena cosa nos trae que Jesucristo haya resucitado? Pues entonces que nuestra predicación sí tiene fundamento y que nuestra predicación entonces sí tiene toda la fortaleza y todo el poder que necesita para impactar la vida de las personas. Y vaya, si esto no es cierto, amado hermano y amada hermana, ¿cuántos de nosotros no hemos sido impactados de manera positiva y por la predicación de la palabra llegó a nuestra vida, amado hermano y amada hermana, esperanza y llegó cambio, llegó transformación por medio de la palabra? Que si no hubiera sido la palabra, nuestra transformación, nuestra reflexión hubiera estado difícil y que realmente estaba imposible el cambio para muchos de nosotros.
En muchos de nuestros casos, el cambio no fue fácil. La oración a la que se sometió una esposa, la oración a la que se sometió un esposo, la oración a la que se sometió los hijos o se sometieron los hijos, fue un tiempo relativamente largo y algunas veces tal vez se pensaba, de veras va a cambiar, de veras va a aceptar, de veras va a llegar a los pies de Cristo, de veras será que lo vamos a ver un día con nosotros congregados. Y tarde o temprano el escuchar la palabra y la predicación de la palabra impactó el corazón por medio del poder del Espíritu Santo y el poder de su gracia. Y muchos de nosotros podemos testificar cómo la predicación de este poderoso mensaje cambió el rumbo de nuestra historia y le dio un nuevo significado a nuestra vida. Somos personas diferentes, con pensamiento diferente, solo porque la gracia del Señor, por medio de la predicación de este mensaje poderoso que Jesucristo ha resucitado, lo hizo posible. Ahora, pero no solo es que tenemos una predicación con un fundamento fuerte, también tenemos una predicación basada en la verdad de Dios, que toca lo profundo de nuestro ser, tal y como el apóstol lo dice en otra porción, ¿verdad? Que la palabra del Señor es como espada de dos filos, que penetra hasta lo más profundo del alma. Y nosotros somos fieles testigos de que esa palabra sigue penetrando, que esa palabra nos sigue hablando, que esa palabra sigue edificando, que esa palabra sigue transformando nuestra mente, nuestro corazón, que esa palabra nos sigue haciendo mejor, que esa palabra sigue transformándonos a su imagen. Somos testigos fieles de eso, de cómo por medio de la palabra que el Señor permite a través de la vida de sus siervos, los predicadores, a través de la enseñanza de un maestro, a través de inclusive aquellos hermanos que se desafían a cantar contenidos bíblicos, cómo esa palabra penetra y cómo esa palabra nos hace reflexionar contundentemente, de tal manera que nosotros podemos cambiar nuestras decisiones y podemos corregir nuestra vida, podemos enderezar nuestros pasos y podemos parecernos más a nuestro Señor Jesucristo, y no por el esfuerzo que nosotros hacemos, sino por el poder de la palabra en nosotros. Pero también no solo tenemos una palabra con fundamento fuerte, no solo tenemos una palabra basada en la verdad de Dios que toca profundamente, también tenemos una predicación de la palabra de Dios que trae esperanza de algo mejor en la vida. ¿Cuántos de nosotros no somos testigos de que antes de que escucháramos la predicación de la palabra de Dios, nuestra vida no tenía expectativa de mejorar? Íbamos de mal en peor. Cada vez nos hundíamos más, cada vez nos entristecíamos más, cada vez estábamos más desesperados, cada vez más tristes y acongojados. Pero que la predicación de la bendita palabra del Señor despertó en nosotros una esperanza, esa esperanza de decir, puedo mejorar, en Cristo puedo ser mejor, Él quiere que yo sea mejor, Él anhela que yo sea mejor, su propósito es que yo sea mejor, y fue transformando nuestras ideas, y fue transformando nuestras emociones y sentimientos. Y hemos descubierto que Dios solo tiene el plan de beneficiarnos a través de su palabra. Bendito sea nuestro Dios, que la predicación de la palabra ha traído esperanza de que podemos ser mejores. Usted puede ser mejor sin importar cómo se encuentra en este momento, pero entendiendo responsablemente que de repente su condición
es producto de su irresponsabilidad y descuido con Dios. Pero en esta mañana la palabra le dice: tú puedes mejorar, tú puedes cambiar, tú debes hacerlo, porque Jesucristo ha resucitado, porque Jesucristo hizo su parte. Tú puedes hacer tu parte, porque Él ya te dio la oportunidad en su resurrección. Amado hermano y amada hermana, no sé cuánta crisis puede tener su corazón, cuánto dolor, cuánta contradicción, cuántas decisiones por tomar y por corregir. Usted y yo lo podemos hacer, porque Jesucristo ha resucitado, y la posibilidad de cambiar y de mejorar y la esperanza de hacerlo la tenemos en Jesucristo y en su resurrección. No se deje ganar la batalla. Jesucristo quiere darle la victoria. ¿Y sabe qué es lo más lindo? Todo esto es por la resurrección de Cristo. Por la resurrección de ese que se entregó. De ese que dio su vida para que la vida mía y la suya fuera salva, fuera libertada, fuera trasladada de las tinieblas a la luz admirable, de la muerte a la vida, de donde no había posibilidad a donde sí hay posibilidad, de donde nadie daba esperanza a donde sí hay esperanza. La única esperanza es la resurrección de Jesucristo. Y todo esto lo obtenemos por ese milagro maravilloso hecho por el Padre, de que Jesucristo sí resucitó. Pero déjeme hablar rápidamente también de la otra verdad. Si la predicación nuestra no es vacía, también esta segunda verdad es importante. La fe nuestra no es vacía tampoco. Es decir, no está fundamentada en algo que no la puede sostener suficientemente. Es decir, sí podemos ejercer fe, porque entonces en lo que vamos a creer es en algo verdadero, es en algo real. Es decir, la resurrección de Jesucristo es real y verdadero. Recordemos que la palabra vano es vacío, hueco. Dijéramos también sin esencia verdadera, sin un sostén. Entonces, nosotros estamos diciendo que nuestra fe no es vacía, es decir, que nuestra fe sí tiene esencia, que nuestra fe sí tiene sustento, porque está basado, una vez más, en la verdad ofrecida, en esa esencia del versículo 20. ¿Cuál es? Dice el apóstol Pablo: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Esa es la gran realidad. Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Ha resucitado. Y en ese sentido, amados hermanos y amadas hermanas, esta fe que no está fundada en algo vacío y sin esencia, genera en nosotros esperanza de cambio y de mejoría. Si ya la palabra nos había traído esta esperanza, pues cuando nosotros ponemos la fe en esa palabra que ha penetrado en nuestro corazón, todavía más se potencializa el hecho de creer que sí puedo ser mejor. Ustedes saben, y yo también sé, que hay ocasiones que el ser humano le entra el sentimiento, la creencia: no puedo cambiar, no puedo dejar esto, no puedo abandonar aquello. Y normalmente todas esas cosas que tenemos que abandonar son cosas que nos perjudican, son cosas que nos alejan de Dios, son cosas que limitan nuestras bendiciones.
son cosas que nos apartan del camino correcto. Y el ser humano entra a pensar y dice, no lo puedo dejar. Pero amado hermano y amada hermana, si la predicación ha sido suficiente para movernos y hacernos o estimular nuestra fe para que nosotros creamos que sí podemos mejorar, que sí el cambio puede ser real, no es porque de repente mi hermano y mi hermana simplemente sea una argumentación positiva. No, es porque la resurrección de Jesucristo, al ser real, también los cambios son reales. Digámoslo así de otra manera. Si aquello imposible, humanamente hablando, se hizo posible, que es la resurrección de los muertos, ¿cómo no va a ser posible que con la ayuda de Él y de su Espíritu Santo, cómo no va a ser posible que nosotros podamos mejorar y cambiar? La oportunidad la tenemos. Ahora sí debemos de ser muy conscientes y responsables en esto. Nadie puede mejorar y nadie puede cambiar si no es por dos cosas. Número uno, si cree que la resurrección ha sido cierta, en primer lugar. Y dos, por la toma de la decisión personal de que yo voy a creer que si la resurrección es cierta, es verdadera, entonces que en esa resurrección y con la ayuda de Dios y la guía de su Espíritu Santo, yo sí voy a encontrar el camino para mejorar. Hermano, la oportunidad de mejorar es cierta. Solo la tenemos que nosotros buscar en mucha oración y en mucha guía del Señor. Pero esta fe, mi hermano y mi hermana, no solo es una fe que nos trae y nos reafirma la esperanza de mejorar. Es una fe que nos ayuda a creer que Dios sí nos puede transformar. Este es un elemento muy importante porque el cambio va a venir cuando yo creo, Dios sí puede conmigo. Dios sí puede con este problema que tengo. Dios sí puede con esta situación que me pasa. Es cierto, me siento triste, acongojado, lleno hasta de depresión, pero Dios sí puede con esto que tengo. Cuando yo entro a creer en esa parte, claro que Dios puede. Y no es porque entonces mi creencia le da posibilidad. No, porque Él siempre ha podido, Él tiene el poder. ¿Qué es el tema? Es que cuando yo lo creo que Él lo puede hacer conmigo, yo mismo me abro la puerta de la oportunidad, porque entonces me acerco más a Él. Y la clave de la transformación siempre de todo ser humano es estar cerca de Dios, es tener intimidad con Dios, es tener comunión con Dios, amado hermano y amada hermana. Nadie que testifica que ha podido cambiar y ha podido corregir algo en su vida, le va a decir, yo lo pude corregir estando lejos de Dios. No, todos los que testifican un cambio es porque están cercanos a Dios. Pero déjeme entonces hablar de otro elemento rapidito. En el versículo 17 se está ocupando para la palabra vano otra palabrita. Esa palabrita la podemos literar como mataios. Y esa palabrita, además de significar vacío, significa inútil y significa ídolo también. Agrega dos significados más. El que yo quiero utilizar y del cual quiero hablar es de ese otro significado, inútil. Inútil. Pero como usted sabe que estamos haciendo la argumentación para el lado positivo, nosotros entonces vamos a decir, la fe que tenemos es útil porque nos hace creer que Dios sí puede ayudarme con la carga. ¿Y qué quiere decir que es útil? Quiere decir que esa fe sí me estimula verdaderamente hacia yo creer en Él. Y así como creí que Dios sí puede cambiar mi situación, entonces yo ahora puedo entender por lo que Dios hace en mí, que Él puede cargar con lo mío y que yo puedo ser libre de cualquier cadena, de cualquier tormento, incluyendo el pecado. Dios sí se puede hacer cargo de librarme del pecado,
de quitarme ese yugo opresor y esa cadena que solo me aleja de Él. Dios sí lo puede hacer, pero esto lo hace porque entonces la fe me es útil para creer eso. Es decir, que la fe no simplemente es una creencia intelectual y un sentimiento, si acaso usted lo quiere definir en términos de sentimiento, que sucede y se siente. No, esto es útil porque me ayuda a ajustar mi vida a la voluntad de Dios. Y en esa medida, Dios también ayuda a mi vida a librarse de aquellas cosas que nos separan de Él, como lo es el pecado. Y la implicación que en estos mismos versículos el apóstol dice, ¿verdad? Entonces, si no ha resucitado, versículo 17, entonces están en el pecado todavía. Ah, hermano y hermana, pero la implicación de estar en el pecado allí es que ese pecado está ejerciendo señorío y me está oprimiendo y me está robando todo aquello para lo cual yo fui hecho y todo aquello para lo cual yo fui salvado. Yo no fui salvado para ser esclavo del pecado. Yo no fui creado para que el pecado se enseñoreara de mí. Fui creado para glorificarlo a Él y para que mi vida honrara a Él y para que mi vida se parezca a Él, a Jesucristo. Pero el pecado no me lo permite muchas veces. Pero esta fe, que sí es útil, me ayuda a creer y a buscar ese poder capaz de liberarme del señorío de ese pecado. Con razón el apóstol allá en el libro de Romanos dice que el pecado ya no se enseñoree de vosotros. Y es que el propósito de la resurrección de Jesucristo, entre otros, para salvarnos. ¿Pero para salvarnos de qué? Pero para salvarnos entonces del señorío que el pecado ejercía sobre nosotros. Y no nos dejaba libres. Y no nos dejaba que nosotros nos pareciéramos a Él. Pero al aparecer Cristo, al morir y al resucitar, tiene el poder para quitarnos esa cadena y ese señorío. Ya no se debe de enseñorear el pecado sobre nosotros. Ahora estamos, por la resurrección de Jesucristo, en la condición de poderle decir: ya no tienes poder sobre mí. Ahora voy a luchar en contra tuya, no con mis fuerzas, sino con el poder que me da la resurrección de Jesucristo. Por eso es que es útil, porque entonces esta fe no solo me ayuda a que yo me libere, y aunque en realidad no soy yo, me libera Él mismo. Yo solo me tengo que acercar a Él. Pero entonces hay un acto de liberación, pero también hay un poder de salvación, un poder perdonador, un poder restaurador, un poder que me pone en el camino de la comunión con Él. Amado hermano y amada hermana, es importante que usted y yo entendamos que aunque nuestro caminar no puede tal vez dibujarse con la perfección que idealmente quisiéramos tener, pero acuérdese, entre más cerca usted y yo estamos de nuestro Dios en comunión íntima, entonces tenemos la posibilidad de que Él siempre vaya transformando nuestra vida y refinándola para que nos parezcamos a Él. Porque no se trata entonces, mi hermano y mi hermana, de la percepción suya y mía. Se trata de lo que Él ve en nosotros. Y por eso es que el poder de la resurrección nos ayuda a buscar esa experiencia íntima en donde Él me libere del pecado, me regale esa salvación, me perdone, me restaure y me ayude a estar en íntima comunión con Él. Y por último, amado hermano y amada hermana, el poder de la resurrección es capaz de anular el poder del pecado en mí, porque el pecado ejercía poder en mí. Pero
como ahora la resurrección ha traído un nuevo poder, y por la predicación y por la fe, ahora en mí hay un nuevo poder. Antes estaba el poder del pecado, ahora está el poder de Cristo. Antes el poder del pecado, ahora el poder de Cristo. ¿Y cuál poder? Disculpe la redundancia, ¿cuál poder tiene más poder? O como dijo aquel, ¿cuál poder puede más? Ah, mi hermano y mi hermana, claro que el de Cristo, su resurrección lo hace posible. Por eso mismo, yo le quiero invitar a que usted haga de esta fe una fe que le sea útil para creer que Él le puede hacer a su imagen y que le puede liberar de todas aquellas cosas y consecuencias que el pecado le ha dejado. Y si todavía usted está luchando con cierto pecado, hay esperanza de liberación por el poder de la resurrección, mi hermano y mi hermana. Porque el poder de Cristo es más superior que cualquier otro poder. Por tanto, yo les invito a que nuestra fe sea útil, que nuestra fe no sea vacía y que nuestra predicación tampoco sea vacía. Y todo esto lo tenemos por el poder de la resurrección. Anhela nuestro corazón que esta palabra sea suficiente para lo que usted está viviendo en este domingo. Vamos a orar. Padre que moras en gloria, te damos gracias, Señor, por regalarnos la bendición de tener la garantía de que por tu resurrección hay un cambio, hay mejoría, hay liberación en nuestra vida. Gracias, Señor. Padre bendito, tú conoces muy bien la vida de mi hermano y de mi hermana. Y yo quiero orar por esta linda congregación, Señor. En primer lugar, por todos aquellos que todavía tienen cierta lucha, ciertas áreas en su vida que necesitan tener ese poder liberador tuyo, Señor. Que solo la predicación puede empezarlo, Señor, a impactar, pero también esa utilidad de la fe que me puede llegar a hacer creer que Dios sí quiere hacer un cambio en mí, que Dios sí quiere darme la victoria. Y por eso es que Jesucristo resucitó, para que yo pueda obtener esa victoria, esa libertad, y para que pueda estar en íntima comunión con Él, por medio de la guía del Espíritu Santo y la llenura del Espíritu Santo. Padre bendito, si hay hermanos en luchas internas y que tienen que corregir, que tienen, Señor, que enderezar la senda, en este domingo, por el poder de tu resurrección, yo te suplico, Señor, que le permitas tomar esa decisión y que despierte fe útil en mi hermano, y que el poder de la predicación también sea un poder que penetre su corazón y le genere esperanza de que sí puede mejorar y cambiar. Padre bendito, a aquel que todavía de repente está en pecado, sácalo de allí y perdónalo, Señor, y dale la salvación, Padre bendito, y dale la comunión para que pueda estar luchando en contra de todo aquello que lo aleja de ti, Señor. Pero Padre, también quiero orar por aquellos que también se conectan en esta transmisión y que tal vez no son de esta amada congregación, pero que tú les has permitido el privilegio de que se conecten y oigan este mensaje. También te pido que los toques y los liberes del estilo de vida pecaminoso y alejado de ti en el que están, por el poder que hay en tu palabra y por el poder que hay en tu resurrección.
Asimismo quiero orar, Señor, por aquellos hermanos que se sienten en problemas y que están pidiéndote, Señor, una salida, están pidiéndote una solución. Por aquellos hermanos y hermanas, Señor, que tienen enfermedad en su cuerpo y te están orando y te están pidiendo, Señor, necesitamos que nos ayudes. Señor, no tenemos más recursos. Señor, necesitamos la sanidad tuya. En el nombre de Jesús yo quiero orar que toques a esos hermanos y allí donde están, que tú hagas, Señor, un milagro conforme a tu propósito y derrames tu poder sanador sobre tu congregación, sobre tu amada iglesia. Padre, gracias por esta palabra y gracias porque nos permites todavía reflexionar en ella. Y lo podemos hacer con libertad. Gracias, Señor, por este privilegio. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Bendiciones, amados hermanos, y agradezco nuevamente la invitación. Muy buenos días, mis amados hermanos. Una vez más es un gran placer poder dirigirme a ustedes y poder saludarles en el nombre de Jesús. Y también en nombre pues, de nuestra Iglesia del Nazareno Vida Abundante en Zona 6. En esta oportunidad, pues estamos desarrollando nuestro servicio de resurrección vía virtual y nos corresponde desarrollar también nuestra Santa Cena. Asimismo, les hago de su recordatorio que durante este mes ya hemos comenzado a estar recolectando, a estar recibiendo la ofrenda de resurrección que regularmente nosotros pues siempre aportamos cada año para las actividades de evangelismo mundial, ¿verdad? Para que la obra de Dios se extienda. Así que mis hermanos, les animamos a que el próximo domingo 11 de abril, que ya tendremos nuevamente nuestros servicios presenciales, vengan preparados con esa generosa ofrenda de resurrección. Así que les animamos a traerla para esa fecha. Espero en Dios, mis hermanos, que cada uno de ustedes haya tomado en cuenta las indicaciones que regularmente brindamos, ¿verdad? Cuando así tenemos la oportunidad de celebrar la Santa Cena de manera virtual. Así que ahí en sus hogares ya ustedes están preparados para este santo propósito y vamos a comenzar entonces con nuestra celebración de la Santa Cena. La Santa Cena, instituida por nuestro Señor y Salvador Jesucristo, es un sacramento que proclama su vida, sus sufrimientos, su muerte sacrificial, su resurrección y la esperanza de su segunda venida. Nos recuerda la muerte del Señor hasta su regreso. La cena es un medio de gracia en el cual Cristo está presente por el Espíritu. Debe ser recibida en reverente aprecio y agradecimiento por la obra de Cristo Jesús. Todos aquellos que verdaderamente se han arrepentido, renunciando a sus pecados y han creído en Cristo para salvación, están invitados a participar en la muerte y resurrección de Cristo. Venimos a esta mesa para ser renovados en vida y salvación y ser hechos uno por el Espíritu Santo. En unidad con la Iglesia, confesamos nuestra fe. Cristo murió, Cristo resucitó, Cristo vendrá otra vez. En la noche que Jesús fue traicionado, tomó el pan, dio gracias, partió el pan, lo dio a sus discípulos y dijo: tomen, coman, esto es mi cuerpo que es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Asimismo, después de haber cenado, tomó la copa, dio gracias, la dio a sus discípulos y dijo: bebed de ella todos,
porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada, para perdón de los pecados. Haced esto en memoria de mí. El cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, quebrantado por nosotros, nos preserve irreprensibles para la vida eterna. Comamos este pan en memoria de que Cristo murió por nosotros y seamos agradecidos. Podemos comer. La sangre de nuestro Señor Jesucristo, derramada por nosotros, nos preserve irreprensibles para la vida eterna. Bebamos de esta copa en memoria de que Cristo murió por nosotros y seamos agradecidos. Podemos beber, mis queridos hermanos. Amoroso Dios, que estás en gloria, te exaltamos, Señor, y te alabamos en el precioso nombre de Jesús. Y te damos las gracias, Señor, por estar en esta preciosa celebración de resurrección. Te damos las gracias, Señor, porque estamos acá celebrando la Santa Cena, la cual, Señor, tú nos la has dejado para que lo compartamos cada vez que sea posible. Y Señor, pues muchas gracias porque en este momento precisamente acabamos de participar de este medio de gracia. Suplico, Señor, que tus bendiciones sean sobre cada uno de mis hermanos y hermanas, pero principalmente que nuestro corazón esté centrado en ti y siempre estemos procurando hacer tu voluntad en todo. En el nombre poderoso de Jesús, gracias te damos, bendito Señor. Amén. Gloria a Dios. Les esperamos entonces, mis amados hermanos, para el próximo domingo 11, ya en nuestros cultos presenciales a las 8:30 y 11 de la mañana. Domingo 11 de abril, 8:30 y 11 de la mañana. No olviden hacer su reservación, ya sea vía la secretaría o a través de la página que nuestros hermanos han habilitado en la internet. Que Dios les bendiga.